Nayeli Roldán, ¿cómo estás, Nayeli? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. ¿Cómo te ha ido en redes, Nayeli? Pues no, he tratado de no verlo en Sí, realidad sí, sí. y Oye, bueno, tampoco pues, tengo mucho tiempo. pues yo te cuento que ha sido muy aplaudida tu participación hoy en la conferencia matutina, porque bueno, pues hablaste con el presidente con mucho temple, con mucha seguridad, tenías las pruebas en la mano, sin gritar, sin levantar la voz, sin ofensas, nada, una gran participación de esas que se necesitan mucho todos los días en la conferencia, Nayeli, así que bueno, pues felicidades, nuestro reconocimiento, Nayeli. Y aún Muchas así, gracias. frente a ti, frente a las pruebas que ustedes ya tienen de este espionaje con Pegasus, algunos personajes en México, el presidente te lo negó de frente, Nayeli. Sí, el presidente reiteró que él no ha ordenado pues el espionaje o que no que cumplía, digamos, más bien su promesa de que en este gobierno no habría espionaje. Sin embargo, pues las pruebas ahí están, Azucena. O sea, básicamente sí, la intención de ir a la conferencia el día de hoy era a encontrar una respuesta de él, Ujú, que es el jefe supremo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ujú, y que ayer lo exponían también en la conferencia de prensa de las víctimas y también de organizaciones como Amnistía Internacional o como Artículo ujú. 19, que es si el presidente sabía de la compra de este software, del que hay pruebas de compra, era grave. Si no lo sabía, También. era grave. Ayer hablábamos Exacto. con Polo Maldonado de Artículo 19 y nos Ujú. decía justamente, o la Sedena se lo dijo y el presidente nos miente, o la Sedena no se lo dijo y actuaron a sus espaldas. Las dos cosas muy graves. Exacto. Ujú, Entonces íbamos por una respuesta, por esa respuesta a Susana, y pues lo que encontramos fue decir, créanme, no es cierto y hasta ahí, ¿no? O sea, tampoco hubo, digamos, ningún elemento que nos ofreciera para desmentir o para aclarar algo. Pese a que esta información, pues primero se conoció desde el domingo, porque lo publicamos el domingo en la tarde en Animal sí. Político, en R3D, en Aristegui Noticias y en Proceso. Ayer se hizo una Ujú, conferencia de prensa para anunciar justamente la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, porque hay que recordar al auditorio que esta intervención telefónica es ilegal, ¿no? ujú. Entonces tendría que investigarse por esa vía institucional que es la Fiscalía. Y además, pues también, o sea, desde la conferencia se dijo que pues la pregunta era esa, ¿no? Al presidente. El día de ayer yo también fui a la conferencia, no me dio la palabra Sí, en más de 2 horas te vimos. que Ujú. duró su conferencia, exacto, y bueno, pues esperábamos que efectivamente hoy pudiera plantearle las preguntas y también esperábamos que pues estuviera preparado con algún argumento o con algún elemento más bien real para poder Sí, pues rebatir explicarnos, o ¿no? explicar, exacto. Bueno, uno esperaría yo, tú esperabas una respuesta, yo esperaría del jefe de Estado, del presidente de la República, decir, a ver, lo repruebo si sucedió, por lo menos, Uh -huh, vamos a investigar, vamos a revisar a fondo, etcétera, etcétera, y luego que se presenten documentos y no uh decir -huh. son los conservadores, son los medios que están en contra. Lo niego a pesar de las pruebas, porque, a ver, aquí lo importante, Nayeli, el presidente lo escucha a la gente y le cree. ¿No? Uh Está -huh. bien, es un presidente pues, con mucha simpatía ciudadana. Pero aquí Uh el -huh. problema no es de creer a la palabra, es que hay pruebas, Nayeli, y eso es irrefutable. Ujú. Sí, exactamente. Y justo, digamos que mi primera pregunta partía de la base de que el presidente había leído, ¿no?, la investigación, o que le habían acercado al menos el resumen con los elementos clave, que básicamente son pues las pruebas que documentamos y que presentamos en los textos. Sin embargo, no fue así, o sea, y que su primera respuesta haya sido, no es cierto, y créanme. Por eso es que además, por fortuna, tuve la oportunidad de enumerar estos Lo, elementos que hemos investigado y que hace un momento escuchamos, porque pues era importante justamente al tratarse de un espacio como ese, y también para la gente que no se hubiese enterado de esta investigación desde el domingo, pues fue un espacio importante para que sí lo hiciera, bueno. y para que por lo menos investigara más acerca del tema.
y que también sepan, Azucena, A ver, aguántame, auditorio. Nayeli, no te vayas y concluimos contigo, si eres tan amable, por favor. Son las 6:39. Gracias a la compañía reportera de Animal Político, Nayeli Roldán, que se mantuvo en la línea. Perdón, Nayeli, pero pues acá nos alcanzó el corte. Nayeli es No la te periodista preocupes. que hoy estuvo en Palacio Nacional y cuestionó al presidente respecto a este espionaje cometido en su administración contra 2 periodistas y un activista de derechos humanos. Nayeli, me decías. Sí, te comentaba que esperábamos pues esta respuesta del presidente y por lo menos tuvimos la oportunidad de que la gente se enterara de este reportaje y creo que vale la pena resaltar por qué es importante, por qué es grave más bien, que es la vigilancia, el espionaje telefónico a través de este software significa que tienen acceso, quien está espiando tiene acceso a todo el equipo, correos, llamadas, contactos, chats, Imágenes, todo. incluso Ujú, históricos. ujú. Pueden incluso encender la cámara y el micrófono del teléfono Qué para horror. monitorear lo que está Ujú. sucediendo a su alrededor. Entonces, a ver, por supuesto que es un acto ilegal, una intromisión al aspecto personal de cada una de estas víctimas. Sin embargo, también significa una afectación para todos como sociedad, Azucena, porque en el caso de los periodistas, por ejemplo, pues esto evidentemente es un atentado, es una agresión hacia su labor. Y esto puede resultar en que se evite que la gente tenga información. ¿Por qué Ujú. insistimos en la gravedad de cuando callan a un periodista, cuando lo asesinan? Por supuesto, es una afectación directa a cada una de estas personas, pero también es una afectación a la sociedad entera, porque dejan de tener esta información que pueden investigar y que pueden revelar los periodistas, Así y de es. ahí es que se trata de una afectación para todos y bueno, para defensores también. No en vano, digamos que esto es grave porque además es un contexto de un país en el que ejercer el periodismo es una labor de riesgo y que también hay asesinatos en contra de defensores de derechos humanos. Por lo tanto, insisto, es una información grave. ¿Había ocurrido antes? Sí. Ujú. ¿Se ha estado investigando? No. Y por lo tanto, pues el delito permanece impune y además, pues sumamos Y esta sigue promesa del cometiéndose, presidente, sigue ¿no? Claro, cometiéndose. Oye, Nayeli, exacto. el presidente se comprometió contigo a que iba a ir a alguien de la Sedena a dar una explicación. ¿Te dijeron cuándo? ¿Vas a volver a Palacio en estos Pues días? no dijeron cuándo. Ujú. El vocero presidencial me pidió Las pruebas, los las documentos. pruebas Ujú. y bueno, seguimos en contacto, pero no han indicado, digamos, o no han Bueno, anunciado, ¿no? bueno, pues Cuándo lo vas darán. a estar ahí. Por lo pronto hoy, Ujú. pues un gran trabajo el tuyo, Nayeli, muy, pues, muy documentado. Es una investigación que se lleva mucho tiempo, en el que participaron pues muchos medios muy importantes. Así que Así muy es. bien tu participación el día de hoy. ¿Te sentiste intimidada en algún momento? ¿Sentiste al presidente molesto en algún momento? Sí lo sentí molesto, pero digamos que yo partía de, esto es un diálogo de respeto, Ujú. absolutamente, que efectivamente no iba a ir ni a pelear ni a gritar, absolutamente, sino que más bien era, pues eso, Argumentar. mostrarle el trabajo periodístico que habíamos hecho. Bueno. Entonces, me parece que pues sí, o sea, de hecho es un ejercicio que tendríamos que hacer, efectivamente, como decías en un principio, que eso es lo que tendremos que Pues estar sí. viendo todos los Ujú. días, Eso, ¿no? eso sería una gran conferencia Ujú. matutina. Pero bueno, pues lo de hoy fue de verdad un gran momento, un parteaguas, un ejemplo de lo que se puede hacer con respeto en comunicación entre periodistas y el gobierno y las autoridades, Nayeli, porque el presidente en algún momento Claro, se aceleró un poquito, pero luego él también se matizó, él también, se ¿no? matizó. Se matizó un Sí, poquito y las cosas terminaron con mucho claro. respeto y con un diálogo muy enriquecedor para todos. Bueno, Nayeli, Completamente, y además, sí. nada más permíteme cerrar con esta idea, Azucena, perdóname abusando Sí, del tiempo, adelante. que es el periodismo no significa atacar a un presidente ni a ningún gobierno. El periodismo es para servir a los ciudadanos y por lo tanto nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y que es básicamente informar a quienes nos leen, a quienes nos escuchan. Así que se trata solamente de eso, Azucena. Muchas Gracias, gracias. Nayeli. Gracias a ti, Nayeli Roldán. Buenas tardes.